¿Qué pasa cuando a lo largo de la vida tienes un sueño y de repente algo sucede, todo se trunca y tienes que cambiar de idea? Mi invitada de hoy sabe esto perfectamente porque lo ha vivido en carne propia. Melissa, bienvenida. Melissa Estrada y Casa, es un gusto para mí tenerte aquí y especialmente hablando de este tema que creo que a todas las personas que nos escuchan, especialmente quienes por alguna razón estén queriendo cambiar el rumbo de su vida, pues les va a llegar realmente de forma oportuna. Bienvenida. Gracias. Un gusto como siempre, Lucía, hablar con usted, la verdad. Para mí también. De lo que yo conozco de ti, sé que siempre dedicaste tu vida desde niña a ser tenista profesional. Ese era el proyecto que había en la mira. Un poco cómo empezó esto y cuáles fueron los elementos que te fueron llevando a decir, esto no solamente es una clase extra, sino que es un proyecto a futuro. Bueno, la verdad yo siempre fui una niña que le encantaba el deporte, sea el fútbol, sea el tenis. En mi tiempo libre siempre lo hacía, ¿no? De chiquita mis papás vieron que me encantaba el deporte, me metieron hasta en karate, en natación, patinaje, fútbol, tenis, o sea, de todos los deportes traté. Todo. Sí, completamente. Y de probar tantos deportes diferentes, ahí fue que llegó mi amor con el tenis y el fútbol, ¿no? Pero obviamente, digamos que aquí no hay mucha oportunidad para el fútbol femenino, o cuando era más pequeña no había, y dándome cuenta que, a ver, si hay oportunidad de futuro, se ve más en el tenis que en el fútbol. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy por el tenis. Comenzó, yo diría probablemente desde los 8 años, no sé específicamente, comencé a entrenar seriamente. O sea, estamos hablando de un niño normal, va al colegio, todo lo que tú quieras. Yo iba al tenis, academia, 3 horas. Y ojo, quiero ser claro, o sea, mis papás no me obligaron a hacer este entrenamiento. Yo quería, yo moría por el tenis, vibraba por el tenis y la verdad era lo que quería hacer en mis tardes, ¿no? Desde que comencé a entrenar me di cuenta, yo creo que esto es para lo que estoy hecha. Siempre fui buena en el colegio, pero en el deporte era algo que era para mí. Era algo que a mí me daba felicidad, era algo que me llenaba, ¿no? Comenzaron las competencias. Bueno, uno se trata de poner la idea ya cuando vas creciendo de ya no solo competir nacionalmente, sino competir con el objetivo grande de sacar beca, ¿no? Con el objetivo, ese siendo el objetivo, ¿no? Y la verdad, tú me puedes preguntar en todos esos años, ¿tú pensaste en como hacer otra cosa con tu vida? Para nada. O sea, yo, aunque obviamente la meta era como usar el deporte para salir becada y ir a la universidad, tú me preguntabas qué querías estudiar, yo no pensaba en estudiar, yo pensaba en ir a la universidad para jugar el deporte, tenis, ¿no? Pero eso mis papás no sabían, pero bueno. En todo caso, esa fue casi toda mi infancia. Yo siempre fui una niña muy feliz, muy extrovertida, muy social. Obviamente el deporte te ayuda con eso. Mi falla, o bueno, no diría que fue mi falla, pero en el pasado yo era súper flaquita. Como hacías 3 horas de deporte, o sea, si tú no comes lo suficiente o si no tienes el preparamiento correcto, es muy fácil lesionarte. Y a mí me salió que me lesionaba bastante, la verdad. No te puedo decir cuántas lesiones tuve. Tú me dices, o sea, yo tenía el cuerpo de una abuelita, de los pies, la espalda, el hombro, las manos, todo lo que tú quieras. Y llegó un punto en donde tuve la lesión más grave, que fue de túnel carpiano, que normalmente es algo que le da a la gente mayor, ¿no? Pero a mí me dio a los, creo que fue 13 años. 13 años. 13 años. El doctor, después de hacer fisioterapia, hacer tratamiento, me dijo que lo mejor era, o sea, bueno, terminamos llegando a que la siguiente opción era operarme. Me operaron súper bien, o sea, todo salió como debió, pero hasta este día recuerdo lo que el doctor me dijo después de la operación, que fue: Melissa, la operación ha salido excelente, tu cicatrización del más alto nivel, todo lo que tú quieras, pero vas a tener que escoger otro deporte. Y yo me quedé... Para ti fue como
No, un no, no. choque, un Ahí, choque ahí fue emocional. el choque completo. O sea, lloré en la, ¿cómo se dice? En la Al consulta recibir con esa el doctor, noticia, a recibir esa claro. noticia. Es Y que yo, imagínate el impacto, trato de ponerme en tus zapatos y pensar una niña que desde los 8 hasta los 13, todos los días de su vida se levanta feliz para jugar hasta 3 horas de tenis y de repente le digan tienes que cambiar porque ya tu cuerpo no te va a ayudar, no te va a o sea, acompañar en este proceso. Qué duro. Y además de llorar, como que te permitiste expresar todo lo que pasó de ahí para adelante, lo hablaste, te lo guardaste, fue algo que con tus profesores, tus papás, tu familia, ¿cómo lidiaste con esa situación tan difícil? en ese tiempo no lo procesé. O sea, en algún punto creo que lo conversé con mis papás, pero, o sea, fue una breve charla, digamos. Solo fue como, ya no puedo hacer deporte, estoy triste. Justo cuando me operaron también vino la pandemia. Entonces, aparte de parar de hacer como el deporte que me encantaba y perder esa parte de mí, la parte social también se fue. Ah, claro, claro. Entonces, en ese punto yo creo que de no saber cómo procesarlo y no pensar en verdad qué tipo de cambio se iba a hacer en mi vida, paré de ser yo, la verdad. Paré de hacer ejercicio porque, bueno, yo hacía ejercicio, hacía tenis, hacía fútbol, no quería... Y eso implicaba estar con otras personas, que durante sí. el confinamiento era impensado, es que nadie sabía qué íbamos a hacer. Entonces, me imagino que estabas recluida en tu casa, como estábamos casi todos, pero tú con el dolor, casi como una nube encima que decía, no puedo salir, no puedo jugar. Me quiero devolver un poquito en la conversación para hacerte dos comentarios. El primero con relación a que al principio no lo procesaste. Justo en estos días yo estaba hablando con mi sobrina que perdió a su papá, que es mi hermano, cuando tenía 13 años. Y ella me decía, y se volvió un tema que lo voy a tratar en un futuro podcast, de los duelos que son tardíos. Tal vez cuando tienes 13 años, no solo estás en la anestesia de una situación, el impacto primero ante una situación de pérdida, porque esto era perder una actividad que era tu presente, pero era perder tu futuro. Sí. Entonces, esa situación de una pérdida tan grande a edad temprana, parece que hasta 20 años después se empieza a procesar y a dimensionar. Es decir, creo que a tus 18 arrancaste como a dimensionar lo que significó esa cirugía y el impedimento. Entonces, quedémonos con la idea de que tal vez no estabas preparada emocionalmente para dimensionar y todo el tiempo que te haya tardado es como que no es que no estás haciendo el duelo, lo estás haciendo con las herramientas que tenías a esa temprana edad, renunciando a algo que no solo era un sueño, sino que era un futuro trazado para ti. Sí. Y el otro comentario con el que me quedé y que también te lo quiero señalar y es, tú empezaste tu relato contando que eras feliz en la cancha y que a ti nadie, aclaraste que tus papás no te impusieron esto, cómo las pasiones las vamos encontrando por el gusto de hacer las cosas, no como que nadie te tiene que decir a ver qué es lo que te apasiona a esa temprana edad. Tal vez uno se hace la pregunta ahora o te la estás haciendo ahora, ¿qué otras cosas me apasionan? Pero en el momento en que estabas viviendo ese gusto por el tenis, esa felicidad de ir no solo a jugar, sino incluso a competir, disfrutabas de la competencia. Sí. Y eso sin que nadie, sin esfuerzo. Sí, sí. Yo creo que es algo que lleva, que mis papás siempre me han dicho, y creo que es verdad, especialmente al principio, que es, tienes que probar muchas cosas diferentes. O sea, si mis papás solo me hubieran metido en karate, solo me hubieran metido en fútbol, nunca hubiera encontrado el tenis. Pero una vez que ya
pruebas diferentes cosas, sí creo que hay algo innato o algo que te va mejor y que naturalmente es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y en caso de las herramientas o de no procesar esa pérdida, es súper interesante que lo dices porque yo diría que por como un año no me afectó, entre comillas, no me afectó. O sea, aún era bastante social, o sea, era feliz, la verdad, diría una niña cualquiera. Pero después de la pandemia, porque fue un año después que comenzó la pandemia, ahí fue donde me comenzó a caer como el impacto de no haber procesado esa pérdida, digamos. Ahí fue donde comencé a parar de ser tan social. Bueno, también te tocaba por la pandemia. Mi actitud, yo diría que cambió por completo. O sea, no caí en depresión, comencé a tener ansiedad. O sea, yo en toda mi vida, Lucy, te lo puedo decir, uno siente estrés por el colegio, ¿no? Por exámenes, por tus papás te van a retar. Sí, no estoy diciendo que no tuve ese tipo de estrés o ese tipo de ansiedad, pero fue la primera vez en mi vida que estaba teniendo ansiedad por ninguna razón cualquiera. O sea, que te desbordaba esa sensación. Sí. También haces claridad sobre una cosa muy importante. Todos tenemos ansiedad en la vida y aprovecho para contar eso. La ansiedad es parte de las emociones y todas las emociones ni son buenas ni son malas. Existen en nosotros, las debemos leer, debemos saber cuándo las sentimos, porque tal vez la ansiedad para ti, no sé, se produce en unas circunstancias particulares, pero en otras no. Y lo que señalas, tenías la ansiedad de cualquier persona normal, entre comillas también normal, que se enfrenta a una situación como un examen académico. Sí. Pero eso que luego empezaste a sentir, que era como que no había una razón para sentirte en una condición de amenaza, porque eso es lo que es la ansiedad, es como que todo tu ser tiene una sensación, una percepción subjetiva de amenaza y tú tratas de buscar el peligro, pero el peligro no está fuera de ti, el peligro a veces uno lo pone en esa taquicardia que está sintiendo. Eso mismo, la taquicardia. Sí. Bueno, entonces acabas de señalar lo que sucede prácticamente en el inicio de eso que llamamos ataques de ansiedad, cuando yo de pronto estoy tranquila en mi cuarto y sobreviene esta sensación y no hay nada, y yo digo, ¿pero qué me está pasando? Y tal vez empiezo a buscar de doctor en doctor. En tu caso, tuviste esta apertura para decir, no estoy bien, voy a buscar ayuda profesional. Sí, no sé específicamente cuánto tiempo fue que comencé a tener como estos ataques de ansiedad o depresión, digamos, o también insomnia. Ese era uno de los síntomas que más me afectaba. No te puedo decir cuál me dio primero, para ser honesta, pero yo creo que fue la combinación. Hoy en día agradezco de que tuve la valentía y también la oportunidad de contarle a mis papás cómo me estaba sintiendo. O sea, por ese año que estaba normal, de ahí pasaron unos meses, que me comencé a sentir así, y no le conté a nadie, la verdad. De hecho, muchos de mis amigos y amigas no sabían que yo la estaba pasando mal, porque desde afuera, en el colegio, era súper buen estudiante, no había problema, pero por dentro estaba muy mal, ¿no? Y gracias a Dios le dije a mis papás. Después de eso, obviamente, comienza, es como, ¿cómo se dice? Como buscar pareja, ¿no? A la primera muy raro que encuentres, porque... Qué lindo lo que acabas de decir. Te lo juro, encontré pareja, pero con psicólogo, porque me tocó, comencé con uno para nada, así, cero química, cero te puedes empatía. decir, cero empatía. Traté con otra, tampoco me gustó. Creo que la tercera fue como la primera vez que sí encontré a alguien que me ayude. Tuvimos un tratamiento bastante extenso y de ahí le conociste, gracias, así por suerte, pero fue como la cuarta, así, no fue a la primera, digamos. Bueno, también es una enseñanza lo que acabas de decir, porque suponemos que vamos a ir donde un psicólogo o a veces donde un doctor. También le sucede a uno en la medicina.
que va con todas las recomendaciones y las credenciales y resulta que uno no se sintió cómoda con esa persona. Desde el aspecto psicológico, esa comodidad es fundamental para ti y lo es también para mí. Creo que la condición sin la cual el tratamiento psicológico no se puede dar. Sí. Es sine qua non, o sea, sin ella no podemos. Y no es un tema personal, o sea, cuando yo a veces tengo una cita, casi que después de terminada la cita yo puedo predecir que esa persona no va a volver porque tal vez no sentí que ella sintiera que yo era la persona adecuada, no sé si me explico. A veces también es evidente, otras veces es más sutil, pero cuando la persona vuelve, cuando hay una como facilidad en la comunicación, yo creo que ese es el punto, como que tú te sientes que puedes conversar conmigo de lo que sea y yo siento que te puedo preguntar con libertad. Esa es como un caminito allanado para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Sí, sí. Algo que fue interesante porque fueron como 2 años que estuve buscando psicóloga, psiquiatra, o sea, alguien con quien me vaya bien, la verdad. Y yo creo que hay una parte muy grande que, de hecho, quiero tu opinión en esto, que es la medicación y la psicología, o sea, porque hay psiquiatra y hay psicólogo. Uh-huh. Yo creo que ambos son importantes, pero si no hay una parte como psicológica con ayuda, uh-huh, o sea, por ejemplo, con un profesional como tú, o internamente también querer mejorar, solo estar con psiquiatra, digamos, o solo depender en la pastilla, no va a ser un cambio que te dura. Uh-huh. De acuerdo. Mira, la psiquiatría y la psicología hace 40 años, más de 40 que empecé la universidad, digamos que eran como antagónicas. A los psicólogos mismos nos educaban diciendo no a la medicación. Hasta que yo tuve el privilegio, y eso sí fue un privilegio en mi vida, que yo diría que fue un antes y un después, hace 40 años con precisión de irme a estudiar a Londres. Y en Londres la psiquiatría y la psicología están en la misma unidad del hospital universitario al que yo fui y hacen parte del Servicio Nacional de Salud. Así como a mí me asignaron un doctor, un odontólogo, me asignaron por el lugar donde llegué a vivir, el lugar donde yo podía atender mi salud mental. Entonces, eso te habla de que no hay estigma. Allí yo aprendí que cualquier caso, cualquiera, y voy a contar, por ejemplo, uno de los casos más comunes que consultaba en Londres era el miedo a estar en el metro por ser bajo tierra, por el underground, suscita muchas situaciones de temor, así como parecido a lo que suscita estar en un avión. Muchas personas temen a los aviones porque reúne muchas condiciones que eran temibles, digamos, para el hombre primitivo. El estar bajo tierra, el que en unas estaciones particulares el metro se detenga y estés un minuto ahí con el tren parado, además en una multitud acompañada de personas desconocidas, donde si tú quieres escapar no puedes. Eso reunía muchas condiciones temibles y como te estaba contando, esa situación que era muy común se trataba con medicación y con terapia. Cuando yo le preguntaba a mi profesor, ¿pero por qué la medicación? Él llegó incluso a decirme que yo era necia en la insistencia de la pregunta, porque su respuesta era para facilitar la terapia. Entonces, tienes toda la razón al pensar que la medicación es un preámbulo. Solita es como que le faltara una parte muy importante que es la posibilidad de darle herramientas al individuo para comprender su ansiedad, su depresión. Y lo que dice la investigación científica es que no solo hay una mejora más rápida y más sostenida, sino que previene las recaídas. Porque también es importante señalar que muchos de los problemas de salud mental de pronto hacen su aparición, en tu caso con una mezcla de ansiedad, depresión, pero puede que a lo largo de la vida, cuando se vuelvan a
encontrar o tú vuelvas a encontrar situaciones que te desbordan emocionalmente, porque a todos nos puede pasar, quizá vuelvas a presentar alguna dificultad. Entonces, si has tenido terapia, es como que ya sabes cómo enfrentarla, ya sabes cómo atenderla oportunamente. Sí. O sea, y cabe decir, fue un periodo de 2 años que estuve en tratamiento con, digamos, psiquiatra, psicólogo, los dos, solo uno, o sea, desafortunadamente no es un proceso lineal, ¿no? O sea, durante ese periodo yo tenía momentos en donde, o meses, digamos, que estaba muy bien y de ahí tenías una recaída o te sentías muy mal, ¿no? Yo no sé si es desafortunado o es parte de todos los procesos en la vida, como que tenemos una idea equivocada de que los procesos van a tener un crecimiento lineal, siempre sostenido hacia adelante, y yo creo que los verdaderos procesos, si tú piensas en un bebé que empieza a caminar, tal vez empieza a dar pocos pasos y de repente se sienta y vuelve a gatear. O sea, no es que el proceso no le está sirviendo. También tu comentario me ayuda a mostrar lo importante que es respetar el proceso de cada individuo, porque a veces pasa, especialmente con personas jóvenes, y eso me ha pasado en mi consulta, que tal vez los papás dicen después de 3 citas o 4, pero yo veo que no te está sirviendo, y entonces ya no dan apoyo porque no está sirviendo. Pero ¿cómo podemos decir que no está sirviendo en 4 citas? Tal vez esto que sucede en tu interior y que, como digo, no era solo la depresión, para volver a empatar lo que hablamos con el tema de nuestro podcast, y es que tú te tenías que reconstruir, tú tenías que volver a plantear qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. No eran preguntas sencillas. Sí. Si tú piensas, era como que en tu interior había un tsunami y había primero que dejar que pasara y luego ver qué quedó, cómo reconstruyo, de qué herramientas me voy a pegar para poder volver a armar una visión de ti misma. Y entonces ahí va mi pregunta siguiente. ¿Te diste cuenta cómo empezó a surgir como una nueva visión de Melissa? Ya no la niña que va a ir a la universidad con una beca, a estudiar no sabe qué, pero con una beca en tenis, y de pronto la pregunta pues empieza a cambiar, pero es de todas maneras, ¿qué voy a hacer después de que salga del colegio? Un poco hacia dónde voy a dirigir mi mirada. Sí. Yo creo que sería, ¿cómo se dice?, hermoso que te diga que de una vez pensé, bueno, ya, si no voy por el tenis, ¿qué voy a estudiar? ¿A escoger otra carrera o qué voy a pensar? Pero no comenzó por ahí, comenzó por cómo me comienzo a sentir bien de yo misma. Ni siquiera pensar de una carrera, solo de pensar del día a día, cómo me levanto con ganas de levantarme, cómo me levanto con ganas de ir al colegio, cómo me levanto siendo una persona con la misma buena actitud que tenía antes, porque perdí esa parte de mí, la verdad. Y la confianza, cuando tienes algo planeado y que de alguna parte yo creo que era gran parte de mi identidad, ser buena en el tenis, sea en cualquier profesional, sea del trabajo, sea de una carrera, tú pierdes esa parte, no tienes nada en lo que eres bueno. Comenzó por simplemente qué hago que en verdad disfruto, qué hago que me va a recordar eso que yo sentía cuando me levantaba para el tenis. Sí. Y a ver, comenzó con, comenzar a tener rutina de nuevo. Comencé a leer bastante y de ese modo comencé a centrarme y comenzar a ver cómo voy a construir mi vida de nuevo. Pero comenzó primero tomando responsabilidad de que mentalmente, emocionalmente, esa parte primero esté resuelta. Porque creo que es mucho pensar qué quiero hacer con mi vida cuando ni siquiera me siento bien yo misma. De acuerdo. Y también rescato tanto esto que acabas de decir, porque me cuesta mostrárselo a las personas que atiendo con mucha frecuencia, porque hay como esta desesperación de ver resultados pronto, y es natural porque te sientes tan mal, pero has dicho,
volver a tener una rutina como algo que hace que la energía vital se organice. Cosas tan sencillas que no hay que subestimarlas, como levantarse a una cierta hora, comer en horario, hacer algo de actividad física, conectar con alguna persona, no quedarte en el aislamiento de tu cuarto. Esas son 4 pilares en los cuales uno se puede apoyar para arrancar a volver a sentir eso que tú estás diciendo de yo conmigo misma, Sí. yo con ganas, yo con energía, yo abriendo la posibilidad de sentir gusto y alegría por alguna cosa. Sí. Y en la lectura creo que también yo soy una defensora de ese espacio, porque una cosa es tener una interlocución cuando tú estás hablando contigo misma, pero estás hablando contigo misma desde un estado emocional bajito. Es Lo que tú negativo. estás recordando de ti misma es negativo, lo que estás viendo, de hecho se habla de una tríada negativa, una visión de ti misma oscura, una visión De lo que te los pasó. demás, de lo que te pasó y del futuro. Entonces, con eso hay que romper y dándole lo que sea que leas, si es una novela, si es filosofía, si es autoayuda, si son cuentos infantiles, lo que sea que leas, pero es darle como a tu sistema de procesamiento de información algo diferente para tener ese diálogo interno que también a veces, como en los personajes que uno lee, puede encontrar formas que ellos han encontrado también de lidiar con emociones, porque creo que la literatura nos hace Sí. tener esa ruta. Sabes que yo creo que es una forma divertida de verlo como si tienes tu estado emocional, ¿no? Y tú como normalmente, yo antes de que hubiera perdido el tenis, estaba nivelada, ¿no? Sí. Y cuando te llega yo diría que fue una crisis. Una crisis. Una crisis, cuando llega una crisis es como te vas al piso. Y el piso, uno quiero regresar a donde yo estaba, y digamos que yo estaba en su vida para lo de la universidad. No, o sea, mi objetivo principal tenía que ser volverme a nivelar y de ahí pensar. Y yo creo que eso es también una de las cosas que hace tan difícil reconstruir la confianza o regresar de una crisis, porque todos pensamos en quiero ser mejor de lo que era antes, pero hay que comenzar pensando, ¿sabes qué? Quiero estar bien, quiero estar normal. Y muchas veces, y de hecho durante este periodo traté de regresar al deporte, traté de hacer diferentes cosas antes de priorizar estar en un nivel estable. Y llega lo mismo, me volví a lesionar, emocionalmente me fui peor, o sea, sí, en ese sentido es un periodo importante y las cosas básicas, Eso, ¿no? respetar el proceso de cada uno, saber que en efecto estaba renunciando a tu sueño y a aquella proyección que, como digo, no era solo tu presente, era todo tu futuro el que estaba encaminado con el tenis. Pero naturalmente, con todo el trabajo que has hecho, has logrado esa reconstrucción, ese volver a pensar en que no solo estoy nivelada, sino que ya puedo volver a tener otros sueños, que puedo pensar en mí misma de otras maneras. Ni siquiera creo que tienes que haber definido ya para dónde es que quieres ir, porque también en eso decir no tiene que ser el camino de nadie, es el camino de Melissa. Sí. Aprovecho para mencionar que en eso de la construcción de la identidad, porque en efecto es una construcción, no creo que lo que has hecho antes se ha perdido para lo que vas a hacer ahora. Al revés, es como que esto lo vas a capitalizar, Sí. En algún momento lo vas a capitalizar, pero en esa construcción, volver a soñar, como decía antes, me parece que es una de las luces que puedes tener de cómo irme encontrando. Por supuesto, el sentirme bien conmigo misma, la parte emocional es fundamental, porque decía, cuando nos sentimos bien, hasta podemos permitirnos
esto de imaginar distintos escenarios y ver que sí será posible alcanzarlo, y es la segunda parte de nuestra conversación, no solo esa construcción, sino cómo va reinventando la confianza. Sí, yo creo que es como la decisión de tomar la historia que tienes, ¿no? Tomar lo que te pasa, porque asumo que tienes bastantes pacientes que tienen una situación traumática, digamos, similar, y hay dos personas que lo toman a formas muy diferentes, ¿no? Unos están mucho mejor emocionalmente, otros se van a las drogas o a los malos hábitos, porque eso fue algo que yo, digamos, lo viví, no de irme por el lado de las drogas, sino qué voy a hacer después de que esto me ha pasado. O sea, de todo momento malo, al final del día te da una herramienta, ¿no? Bueno, si escoges tomarlo como herramienta. O sea, si no me hubiera pasado eso, hubiera tenido la crisis, hubiera tenido la ansiedad, la depresión, no hubiera aprendido a trabajar mejor con mis emociones. No hubiera aprendido a saber, ok, cuando me estoy comenzando a sentir mal, cuando no me estoy sintiendo como yo misma, ¿qué son las cosas a las que puedo recurrir? Puedo recurrir a, bueno, estoy haciendo ejercicio, bueno, estoy yendo a dormir cuando debo, bueno, estoy leyendo, estoy nutriendo mi mente con cosas positivas. Porque lo que tú mencionaste de cuando estamos en ese estado emocional bajo, un peligro que para mí fue no tener nada que hacer. O sea, terminaba el colegio y eran horas que solo estás tú con tu mente. Y yo creo que esa puede ser una de las peores cosas que puedes hacer, no hacer nada con tu tiempo. Porque eres tú contra tú mismo, pero de una manera negativa. Claro, y en un círculo vicioso donde no ves la luz, y no porque no quieras, es porque no puedes. Sí. Pero la recomendación que das es muy importante, y yo a veces a mis pacientes cuando llegan en ese estado de crisis les digo, yo sé de corazón que no quieres salir de tu habitación, yo sé que no quieres hablar con nadie, pero en la medida de lo posible, haz alguna cosa que te gustaba antes. Si te gustaba ir al cine, ve, sabiendo que no quieres ir, pero como quien se va a tomar un remedio. Me explico, que le sabe feo, pero que se va a tomar el remedio, porque es mucho más probable que después del cine al menos un poquito haya levantado el ánimo versus haberse quedado en la habitación, dándole vueltas a lo mismo. Vamos cerrando esta conversación con un cuento. A mí me gustan las historias muchísimo. Bueno, no sé qué tanto de verdad tiene, si está realmente basado en la mitología griega y el oráculo de Delfos, pero es un cuento que me sé alrededor de la identidad, y es que de pronto, digamos que soy yo la que estoy en búsqueda de esa reconstrucción, y entonces voy al oráculo y él me pregunta, ¿y quién eres tú? Y yo le digo, yo soy Lucy Roldán. Y me dice, no, ese es tu nombre. Ah, yo soy colombiana, casada con Diego, con 2 hijas, Mariana y Amalia. No, esa es la familia que tú has conformado. Ah, yo soy psicóloga, tengo más de 40 años de experiencia, he trabajado en Colombia, en Inglaterra y aquí. Dice, no, esa es tu profesión, eso es lo que tú haces. Y entonces, ¿quién soy yo? Le pregunto yo ya al oráculo, y él me dice, tú eres lo que queda después de quitar todas esas cosas. Tú eres la esencia tuya, la que te acompaña siempre después de quitar los adornos que te acompañan. Me gusta esa la palabra, la esencia. La esencia. Al final del día, o sea, cualquier cosa que te pase o en el momento que estés, tú eres lo que tienes, ¿no? Obviamente las amistades son sumamente importantes, la familia, todo, pero si tú no estás contento con la persona con la que ves en el espejo, y eso es metafórico, no te estoy diciendo cómo te ves, porque todos tenemos días en donde nos vemos pésimo, pero digo internamente, si tú estás mal, todo tu día va a estar mal, porque solo estás contigo mismo. Así es. Me encantó ese cuento. Ese cuento. Gracias, Melissa, por esta conversación. Estoy segurísima que va a ser de gran utilidad para todas las personas que quieran
preguntarse o estén necesitando preguntarse cómo reconstruir, cómo pensarse de otra manera, cómo sentirse consigo mismas mejor y volver a confiar en que es posible tener nuevos sueños y encaminar la vida en esa dirección. Un Gracias. gusto absoluto, muchas gracias.